tardes, bienvenidos a todos al mini curso La eficiencia energética como herramienta para la descarbonización industrial. Mi nombre es Diana Ocampo y seré su anfitriona durante este evento organizado por la Facultad de Ingeniería y la especialización en eficiencia energética de la Universidad Autónoma de Occidente. En este programa de capacitación se va a abordar el papel de la eficiencia energética en los procesos de descarbonización, en los procesos industriales, dentro de las alternativas existentes para disminuir las emisiones del CO2 en los procesos productivos. También se van a plantear los cambios tecnológicos, la incorporación de energías renovables y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Este curso se centra en la última alternativa, ilustrando las metodologías y herramientas que se utilizan para el mejoramiento del desempeño energético de las organizaciones y su impacto No. en las emisiones del CO2. Agradecemos a todos su asistencia a este curso. Esperamos que tengan una experiencia educativa y enriquecedora. Les recordamos que por favor llenen el formulario de asistencia para tener un registro de la participación en este evento y certificarlos. También queremos informarles que las inscripciones para la profesores de eficiencia energética están abiertas a las personas que son egresados de la universidad, obtienen un 50% adicional a eso. La universidad brinda un descuento especial. Nos complace presentarles a nuestro experto Juan Ricardo Vidal. Es ingeniero graduado en mecánica de la Universidad de Tecnología de Pereira y posee una especialización en eficiencia energética otorgada por la Universidad Autónoma de Occidente. Además, cuenta con una maestría en eficiencia energética de la Universidad de Cienfuegos en Cuba y un doctorado en ciencia y ingeniería mecánica de la Universidad Federal de Itajuba en Brasil. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, dejamos con nuestro experto Juan Ricardo Vidal Medina. Buenas tardes, profesor. Bueno, para empezar, les agradezco pues la participación. La charla es básicamente el papel de la eficiencia energética en la descarbonización industrial. Se ha hablado mucho de este tema últimamente junto con temas de transición energética y temas de hidrógeno, ¿cierto? Esta charla pues, es organizada por la especialización en eficiencia energética que tenemos acá en la Universidad Autónoma de Occidente. Les voy a comentar un poco más de este programa y si tienen alguna inquietud, por favor me comentan. Esta especialización es una modalidad combinada, es modalidad híbrida, no es, los encuentros pueden ser virtuales o presenciales, son sincrónicos y, o sea, no es virtual. No es virtual, el concepto de virtualidad es otro y nosotros pues hemos venido ofreciendo esta metodología ya hace un año. Entonces para los que estén interesados pues manifestar luego el interés. Otra cosa para comentarles de esto es que nosotros tenemos una articulación con la maestría. Los estudiantes que terminan la especialización pues pueden postular con su maestría y se le homologa todo lo que hayan visto en la especialización. La maestría, lógicamente, también en la misma metodología híbrida que yo les hablaba, donde los encuentros pueden ser presenciales o virtuales, pero siempre en el mismo horario. En este momento tenemos estudiantes que se están conectando de fuera del país y la idea es que al menos, aunque no es obligatorio, al menos una vez por semestre vengan y conozcan la universidad. Bueno, entonces para empezar, ¿cierto? Yo quiero preguntar acerca de esto de la descarbonización. Que nos preguntemos qué es este tema de la descarbonización. Pues bueno, esto es más allá de simplemente quitar el carbón de los procesos productivos, el carbón como tal, ese carbón mineral que nosotros tenemos, no es solamente eso, ¿cierto? Es quitar de los procesos productivos o de nuestro entorno todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, con carbono, ¿vale? Entonces, bajo eso vamos a continuar o vamos a darle continuación a la charla. Yo pertenezco a un grupo que se llama el GIEN, Grupo de Investigación en Energías. Es un grupo A1 en Colciencias. Está conformado por 9 doctores en temas que tienen que ver con energía, ¿cierto? En la parte eléctrica, en la parte de gestión y en la parte térmica. Entonces nosotros, igual que en la especialización, nos movemos bajo 3 pilares fundamentales, que es
sistemas térmicos, sistemas eléctricos y manejo y gestión de la energía de esos sistemas. Y bueno, es una foto para el que no conozca la Universidad Autónoma de Occidente, pues nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, todos nuestros edificios tienen paneles fotovoltaicos y hemos ganado ya unos premios a nivel nacional con este tema de la eficiencia energética. Algo de la trayectoria que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Durante ya casi 2 décadas, nuestro programa de eficiencia energética empezó a formarse por acá en el año 2000-2002, ¿cierto? Ya para el 2004-2005 ya teníamos el programa andando, pero lo más interesante de todo era que nosotros empezamos a trabajar junto con la Universidad del Atlántico y con la UDME en su momento, por ahí en el 2004 hasta el 2007, en un proyecto que era básicamente generar un modelo de gestión de energía, que luego se convirtió como en los primeros o aportó a la ISO 50001. Ya les voy a contar un poquito la historia. Entonces, en este modelo de gestión de energía lo que nosotros buscábamos era diseñar toda la tecnología para implementar sistemas de gestión de energía, para poder nosotros manejar todo el tema de energía en la industria. Luego vino pues básicamente la aplicación de este modelo en un programa estratégico nacional, ¿cierto? De la mano con todo lo que pasaba en el entorno nacional e internacional en temas de eficiencia energética, ¿cierto? Después nos ganamos 2 premios Andesco. Uno de esos premios, el más reciente, es en el 2018, que fue concedido pues por Andesco premio a la academia, a la especialización en eficiencia energética, ¿cierto? Por los trabajos que se hacen ahí. ¿Por qué? Porque toda esta metodología que yo les voy a mostrar básicamente es la metodología que se utiliza o que se emplea en la especialización, y los resultados que se obtienen ahí de los trabajos de los estudiantes pues está generando bastante impacto en la industria. Y luego vinimos a articularnos con un programa de Naciones Unidas que es el Programa de Evaluación Energética Industrial PEVI, ¿cierto? Para los que estén interesados en ver esos resultados, esos están colgados en la página de la UDME, ¿cierto? De un proyecto que bien interesante que se desarrolló con recursos de Naciones Unidas, ¿cierto? Yo fui el encargado, el director de ese PEVI, de ese programa de evaluación energética aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. Y bueno, primero impactamos 3 empresas, luego nos metimos con 15 y luego nos metimos con otras 10, en total 28 empresas. Y bueno, que es significativo pues todo el trabajo y la experiencia que hemos tenido. Todo esto lo hemos desarrollado con estudiantes de nuestra especialización, estudiantes de la maestría en sistemas energéticos, estudiantes de las carreras de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y algunos de ingeniería ambiental. Entonces, pues bueno, esto es la trayectoria básicamente de todo lo que nosotros hemos hecho acá con el GIEM, ¿cierto? Y el objetivo de la charla pues básicamente es como definir un poco acerca de todo esto de la descarbonización, que mucho se habla pero poco se profundiza con este tema, ¿cierto? De cómo lograrlo. Siempre nos dicen, incluso nos hablan mucho de que el ganado, nos hablan mucho de que los carros, nos hablan mucho de la industria, nos hablan mucho de una cantidad de cosas, ¿cierto? Y aquí la idea es como irnos enfocando, o mejor, darles como una ruta para que nosotros vayamos a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos realmente. ¿A qué me refiero con eso? Pues que todo el mundo habla de descarbonización. Los que han leído poco de eso pues piensan en energías renovables, piensan en sistemas de captura de carbono, piensan en energía nuclear, y la pregunta que yo les hago es, ¿realmente eso es lo que necesitamos en este momento? ¿Será que nuestros gerentes, será que los industriales, los que tienen el dinero para invertir, van a invertir en cambiar toda la tecnología de una empresa? No es posible. No es posible. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es definir una ruta, ¿cierto? De las cosas que se puedan alcanzar con lo que tenemos y después ir incorporando tecnología. No podemos esperar a que ocurra un desarrollo de tecnología nuclear, de generación con energía nuclear de tercera y cuarta generación. Se va a ir décadas ahí seguramente, ¿cierto?
tenemos que ir haciendo lo que más podamos con lo que tenemos, ¿vale? Entonces, básicamente este es el objetivo de esta charla o de este minicurso. Recuerden que este minicurso con la asistencia tiene certificación. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que nosotros estamos viviendo? El problema que estamos viviendo es que tenemos una contaminación que es generada por la quema, ¿cierto? Asociamos quema, ¿cierto?, de hidrocarburos que cuando se oxidan, pues producen CO2 y agua en una combustión completa, o sea, en una combustión estequiométrica, ¿vale? En el mejor de los casos. ¿Y por qué hablo del mejor de los casos? Porque cuando nosotros tenemos, generalmente esto no ocurre, nosotros tenemos que adicionar aire en exceso. Los que han visto algo de combustión se dan cuenta que tenemos que agregar aire en exceso, y en algunos casos no se nos produce todo lo que nosotros necesitamos que se produzca de CO2, idealmente que se produzca. ¿Por qué? Porque es que cuando se produce el CO2 se libera más energía que si se produce CO. Y ahí hay un problema. Entonces, generar esto desprende 1/3 de la energía que cuando se genera esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el proceso se hace menos eficiente. Ahí hay un lío, ¿cierto?, con eso de la eficiencia. Yo no quisiera que se me formara esto para que el proceso sea más eficiente. Bueno, el cuento es que todos estos gases, ¿cierto?, son unos triatómicos que producen un efecto invernadero, que es como cuando nosotros estamos en el carro, le vamos en el sol, entran los rayos solares, se cambia la longitud de onda y cuando va a salir ya no puede salir porque cambió su longitud de onda y esa energía se queda acá. Si nosotros hacemos un balance de energía, para los que tengan bases de pronto de termodinámica, si nosotros hacemos un balance de energía, pues hay más energía entrando que saliendo y lógicamente el proceso no se vuelve, o sea, se vuelve un proceso transitorio de acumulación de energía. Eso es lo que nos está pasando actualmente en el planeta, ¿vale? Ese es el problema que tenemos actualmente. ¿Y qué va a llevar esto? Pues a un calentamiento que algunos no son muy conscientes de la gravedad del tema. O sea, siempre nos hablan a nosotros de eso como, bueno, se va a subir 2 o 3 grados, algunos pensarán que van y consiguen un lugar, pues a gente que tenga algo de dinero, voy a conseguir un lugar en un sitio más frío para vivir y todo el cuento, y ya el problema no es mío. La pregunta que yo les hago, aquí en el Valle del Cauca, nosotros producimos mucho la caña de azúcar. Eso mueve la economía del departamento. La pregunta es, ¿y si tenemos 2 grados, no será que ya la caña no se va a producir igual? Porque es un problema que es térmico. Es un problema térmico simplemente porque si se calienta el ambiente, pues va a tener más capacidad para absorber humedad. Entonces se vuelve el agua que está líquida, se empieza a convertir en vapor que está en el ambiente. Entonces el cambio no es solamente los 2 grados, es una cantidad de cosas. Eso es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores. Ahora, yo no soy geólogo ni nada de eso, pero yo creo que hay implicaciones. Si se derriten los casquetes polares, se libera energía en otra parte o allá que causa efectos acá. Entonces el problema no es solamente 2 grados y me voy a ir a vivir a otro lugar, ¿vale? El problema es algo mayúsculo que hay que ponerle atención, porque 2 grados hacen la diferencia. Y mire, cuando hablo de 2 grados es que todo el mundo está poniendo, ahora lo vamos a ver, metas para no permitir calentamientos de 2 grados. Ahí fue un poquito de impulso. Bueno, entonces rápidamente yo les estaba comentando que el problema, pues, es un problema que tiene que ver, que es un problema térmico, que tiene que ver con la emisión de CO2, ¿vale? Y que eso está causando como una barrera en el planeta que hace que en el planeta ese calor, en la superficie de nuestro planeta ese calor cambie la longitud de onda, ¿cierto? Llegan los rayos del sol, se cambia la longitud de onda y cuando va a salir... Durante la anotación. Espérate, Solicitud de anotación. Al rechazar.
Entonces, resulta de que cuando nosotros... ¿Quién me solicitó alguna anotación? ¿Quería hacer algún comentario? Voy a seguir. Bueno, el cuento es el siguiente. Cuando nosotros empezamos a tener ese problema de que la energía que entra, ¿cierto?, no es la misma que sale, pues en ese caso nosotros tenemos acumulación de energía dentro de nuestro planeta. Eso es lo que está generando el calentamiento global, ¿vale? Y ahí hablamos un poco de todo lo que ocurre, ¿cierto? Que no es solamente los 2 grados o los 3 grados que se puede incrementar la temperatura, sino los estragos que pueda causar en cuanto a la parte de alimentación, ¿cierto? Los alimentos ya no se van a poder cultivar y cosechar en los lugares donde actualmente los tenemos, sino que vamos a tener que buscar más otras zonas, ¿cierto?, de cultivo, porque todo eso se va a cambiar. No es lo mismo, ¿cierto? Si se sube la temperatura, comentábamos, si sube la temperatura del planeta, pues el aire tiene más posibilidad o tiene más capacidad de absorber la humedad, de absorber la humedad. Entonces esa cantidad de agua que estaba en estado líquido va a irse para el ambiente. Entonces vamos a tener agua, pero en nuestro entorno, en el aire. Y la cuestión ya no va a ser tan fácil como me voy a vivir a un lugar más frío. ¿Quién tiene por favor la anotación? ¿Alguien me solicitó una... Deben de tener, ¿no? No, compartir. Y al lado izquierdo, donde aparece lo del tablero, esa flechita que hay Está el profe, no. ¿Verdad, profe? Baje la flechita donde dice usted y Juan Sebastián Guerrero, profe. Allá arriba. La parte naranja. En el medio, ajá. La flechita de la abajo. flechita de abajo, esta. ¿Y Juan Sebastián Guerrero no es el que pidió la anotación? Vuelve a compartir, profe. Ajá. Vuelve a compartir la pantalla. Por favor. La primera. La primera, O- arriba, PowerPoint. A la derecha. Eso, ya. Ya. Entonces, pues bueno, esto es claramente una relación entre las emisiones de CO2 y la temperatura del planeta. Bueno, aquí hablamos un poco de que hay gente que todavía niega este problema, dice que eso es algo natural que ocurre. Sí, naturalmente también tenemos periodos de edad de hielo y tenemos periodos de calentamiento del planeta, pero nunca había ocurrido algo, ¿cierto?, tan rápido. O sea, un calentamiento de la Tierra que ocurra de forma rápida, no lo hemos tenido y no se tiene registro acerca de ese tipo de cosas. Entonces, pues básicamente todo eso que se está dando es por las emisiones de CO2, de CO2 que estamos emitiendo los seres humanos. Bueno, y esto, entonces hablábamos un poco acerca de la descarbonización, que pena, estoy yendo un poco más rápido para poder lograr con los tiempos. ¿Qué es la descarbonización? Pues básicamente es un proceso progresivo, lo que les decía al inicio, es un proceso progresivo, o sea, una cantidad de pasos lógicos que tenemos que dar, ¿cierto?, para disminuir esas emisiones de CO2 al ambiente. ¿Es claro? Para poder descarbonizar. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer de la noche a la mañana. No podemos hacer eso de la noche a la mañana, simplemente no podemos. Entonces, básicamente ese es el concepto de descarbonización, ¿cierto?, que están relacionadas con nuestra actividad y sobre todo en la parte
agrícola y en la parte industrial, ¿cierto? Y la forma en que nosotros estamos generando la energía y cómo nos la estamos gastando. Y algunas alternativas para generar, ¿cierto? Para ayudarnos a esa descarbonización, pues básicamente son una movilidad sostenible, tenemos la transición energética, que más tardecito hablamos de ese tema, y tenemos un consumo responsable, ¿vale? Otras tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono también sirven, pero son tecnologías que aún no están desarrolladas completamente. Entonces, nada hacemos esperando a que se desarrollen esas tecnologías, ¿cierto? Seguir contaminando. Entonces la idea es disminuir con lo que tenemos la contaminación ambiental. Nos toca que con lo que tenemos aprovecharlo al máximo. Es clarísimo eso. No podemos esperar a que llegue una tecnología de generación nuclear de tercera y cuarta generación, ¿cierto? Cuando el problema es ahora, y si no hacemos algo ahora, cuando llegue la tecnología, pues va a ser demasiado tarde. La tecnología existe, pero en laboratorios escalarla y hacerla económicamente viable es un problema. Nuestros industriales no van a querer cambiar todo eso de una, nuestros ganaderos no van a querer cambiar todo de una, porque es algo natural. Nosotros seguimos demandando energía y seguimos demandando alimento. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente bien desarrollado para los procesos de descarbonización? Energías renovables, que no son solamente paneles fotovoltaicos. No tengo nada en contra de los paneles fotovoltaicos, pero hay otras alternativas que incluso son más eficientes. Y la otra es la eficiencia energética, que es lo que nos tiene aquí. La eficiencia energética y cómo le impacta eso a la descarbonización, en este caso industrial. Bueno, tenemos otras cosas que tienen que ver con energías renovables, ¿cierto? ¿Y cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto se centra en estos tres pilares aquí, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Nuevos combustibles, biocombustibles sintéticos y toda esa vaina. Tenemos que meterle a este, y miren, ya hay tecnología para pasar cualquier combustible que sea líquido, sólido o gaseoso a otro que sea líquido, sólido o gaseoso. Ya tenemos cómo gasificar, ¿cierto? Sólidos, tenemos toda la tecnología. Pero a ver, ¿para qué? Tenemos algas, tenemos una cantidad de cosas, pero para que eso sea económicamente viable van a pasar años. ¿Es claro? Además, y preguntándonos acá, yo no me subiría tranquilo en un avión que tenga biocombustible. O sea, pensémoslo, no, tendremos que quitar esa barrera primero, ¿es claro? Lo otro, uso de energías renovables. Impulsar la generación de electricidad con baja generación de carbono, ¿vale? Y finalmente, la mejora en la eficiencia energética. ¿Y qué es lo que yo veo? Que esto va como de aquí para allá. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es la eficiencia energética? Pues básicamente es hacer más eficientes los procesos con los equipos que tenemos actualmente. Entonces ustedes tienen un carro que consume mucha energía, pero lo tienen que usar porque no tienen plata para cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Manejarlo bien. ¿Cómo manejarlo bien? No arrancar a toda velocidad, ¿cierto? Sabiendo que a los 50 metros tengo que frenar. Entonces me voy, arranco despacio y dejo que la inercia haga su trabajo, si es posible. Es claro, yo no tengo para cambiar mi nevera por una nevera inverter y todo el cuento de tecnología que hay ahora, pero yo sí puedo operarla bien. Y cada vez que yo me hago eficiente, pues es menos energía que se está consumiendo. Y si es menos energía la que se está consumiendo, pues es menos CO2 que se está emitiendo. Eso es claro. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a apostarle por estos dos parámetros acá, energías renovables y la eficiencia energética, ¿cierto? Como las principales herramientas para la descarbonización, ¿vale? Las que tenemos ahora y que son viables económicamente, ¿vale?
Entonces, miremos, esto de la transición energética, ¿qué es? Yo les decía que en este tema de transición energética venimos desde hace mucho tiempo trabajando, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, pero bueno, es básicamente pasar de sistemas energéticos de alta emisiones en CO2 a pasar a unos sistemas energéticos de bajas emisiones. Entonces acá tenemos unas tecnologías, ¿cierto? Teníamos o tenemos unas tecnologías, ¿cierto? Generación de electricidad centralizada, grandes termoeléctricas a nivel mundial, ¿cierto? De generación que necesitaban, además de lo que se genera, necesitaban transporte, y en el transporte, ¿cierto? Se pierde una cantidad de energía, tienen que pagar peaje. Entonces los procesos se hacen menos eficientes. ¿Sí es claro? Y miren que ese concepto lo estamos viendo actualmente. Esos grandes generadores de vapor para los procesos productivos están, o sea, no es que tengan sus días contados, es que hay tecnologías, por ejemplo, de calderas que las están electrificando. Y a uno se le ocurre, bueno, ¿cómo van a generar vapor con energía eléctrica? Bueno, estamos tendiendo a eso, ¿no? A electrificación. Entonces hay calderas donde usted las pone, las pone a funcionar con energía eléctrica y generan el vapor que necesita un proceso particular. Y entonces, ¿qué nos quitamos de encima? Generar, ¿cierto? Una gran cantidad de vapor que si no se consume, tengo que bajarle la carga nominal a esa caldera, entonces empieza a ser más ineficiente. Pero además tengo que transportar ese vapor. Y ahí presentan pérdidas. Entonces, en algunos casos sale más rentable colocar una caldera de esas eléctricas, ¿cierto? Colocar una caldera eléctrica para que suministre el vapor que ese proceso específico requiere. Entonces, bueno, esas son cosas que han estado saliendo ahora, bajo estos mismos principios. Pero acá en la parte de para dónde deberíamos ir, aparece la parte digital, toda la parte de la tecnología asociada a los consumos de energía, toda la parte de variadores de velocidad en los sistemas de bombeo, sistemas de alta eficiencia, edificaciones de cero emisiones, ya se está trabajando sobre eso, ¿cierto? Consumo responsable vuelve y aparece, almacenamiento de energía eléctrica y térmica, y ahí hay un problema, porque es que la energía térmica es de muy mala calidad. Almacenarla es bien complicado, ¿vale? Es bien complicado, pero se están buscando dispositivos de almacenamiento. Y una movilidad eléctrica que era básicamente los mismos pilares de que me hablaba en la diapositiva anterior para incrementar o para disminuir las emisiones de CO2 o incrementar disminuir la carbonización del planeta. Entonces aquí tenemos cómo estamos actualmente. ¿Cómo estamos? Pues básicamente, si ustedes ven toda la brecha desde el 71 hasta el 2019, pues los consumos de energía de la humanidad han ido aumentando, se han ido incrementando y cada vez nosotros demandamos más y más y más energía, ¿cierto? Y la matriz energética también tiene que aumentar. Entonces mire que en todo este espacio de tiempo, pues vemos que ha tenido un incremento bastante pequeño la parte de los biocombustibles, ¿cierto? La parte del petróleo, el gas natural y el carbón, ¿cierto? Que son fósiles, pues han ido incrementándose paulatinamente, ¿cierto? Y la parte nuclear ha visto como una disminución básicamente por todo lo que ha pasado, ¿no? Por lo que pasó en Chernobyl y lo que pasó creo que fue en Japón. Entonces hemos visto que hay una disminución en eso y no hay mucha confiabilidad en ese tipo de plantas para la generación de energía eléctrica. Entonces, pues bueno, toda esa energía proviene de combustibles fósiles a nivel mundial. Entonces, imagínense usted cambiar todo eso de la noche a la mañana. ¿Creen ustedes posible? No es posible. No es posible por más que salgamos a marchar, por más que... no es posible. No es posible. Entonces, bueno, algo chévere de la energía renovable es que ha ido creciendo paulatinamente, ¿cierto? Ya dentro de la matriz mundial de energía, pues vemos que ya empieza a tener
un peso relativamente bueno comparado con un periodo anterior. Y en ese mismo periodo, en esos 50 años, ¿cierto? Pues hemos visto la evolución de la energía primaria a nivel mundial, la energía que se suministra, ¿cierto? Y vemos, espere, para que ustedes puedan ver bien la diapositiva. Que las energías no convencionales pasaron del 0.1% de esa matriz al 2.2%, algo bueno, ¿cierto? Pero el comportamiento en la parte fósil pues tampoco es que haya cambiado mucho, ¿vale? Nosotros por acá teníamos combustibles fósiles en el año 73, teníamos el 87%. Energías renovables no convencionales, 0.1%. Y miren lo que ha ido pasando. Luego por acá en la época, en el 2000, empezamos a disminuir y esto empezó a incrementarse, ¿cierto? Pero lo que disminuye pues no es, bueno, sí fue bastante, 7 puntos, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Estamos volviendo a echar para arriba porque los consumos, claro, y la energía renovable también ha ido incrementándose. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que han ido incrementándose también los consumos, cada vez necesitamos más energía. Pensemos nada más en su casa. En las casas cada vez tenemos más electrodomésticos y tenemos más equipos para conectar. Entonces ha ido cambiando y la demanda de energía eléctrica ha ido incrementando. Entonces, el 66%, ojo, ya estoy hablando no de energía como tal de forma general, sino de la electricidad del mundo. El 63% de toda la energía del mundo proviene de combustibles fósiles. El 63%. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros cambiar de la noche a la mañana eso? Cuando somos dependientes, aquí en Colombia nosotros tenemos una gran ventaja, ya lo vamos a ver, y la gran ventaja es que gran parte de la energía se produce con hidroeléctricas. Pero tampoco estamos tan alejados de lo que pasa en la realidad del mundo. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, la energía eléctrica proviene del 63% de combustibles fósiles, ¿cierto? Tenemos el 26.5% de la energía renovable y el 10% nuclear. Ha ido bajando paulatinamente la parte nuclear, como lo podemos ver. Y estos son datos relativamente recientes, eso no ha cambiado mucho. ¿Vale? En año y medio, 2 años no ha cambiado mucho. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a hablar un poco de la electricidad, que es el problema que nos tienen, o mejor, que básicamente es el problema porque es lo que nosotros queremos generar para nosotros tener cierto confort, ¿vale? El aire acondicionado, el televisor, todo esto. Entonces, ¿cómo iba evolucionando? En los 50 años, las energías renovables no convencionales, ¿cierto? Se han incrementado, ¿cierto? Han pasado de 0.6, esto ya es generación, ¿cierto? Y se han ido pasando a este factor acá, de energía no convencional. O sea que hemos ido mejorando en energías renovables. Pero ¿qué tiene esto acá? Que esto casi que está concentrado, ¿cierto? Diría yo, en energía solar fotovoltaica, ¿vale? Y hay otra cantidad de energías que son renovables y que seguramente tienen un poco más de eficiencia. Sistemas ORC, sistemas de pequeñas turbinas que también pueden servir como sistemas de refrigeración, sistemas de climatización, o sea, son paquetes que son de pequeño porte pero pueden ser mucho más eficientes, ¿cierto? Sistemas de microcogeneración como los motores Stirling, ¿cierto? Son mucho más eficientes que los paneles fotovoltaicos. Entonces, solamente para que vean, ¿cierto? De que hay otras alternativas que están contempladas ahí en eso de las energías renovables no convencionales y que hay otras que se pueden empezar a desarrollar. El 99% de las emisiones de CO2, ¿cierto? Por combustión en el mundo
son cuando quemamos combustibles fósiles. Y ustedes me preguntarán, ¿y ese 1% de qué es? Biomasa, ¿vale? Biomasa, algo de hidrógeno, pero eso es muy pequeño. O sea, todo lo que se genera de CO2 por combustión, ya veíamos nosotros, por combustión, viene de fósiles. O sea, hay un problema grave. Cuando no la utilizamos los fósiles, ¿cierto?, para generar energía eléctrica, pues lo estamos utilizando para las calderas y hornos, para procesos productivos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ustedes ya se darán cuenta, mire lo que ha pasado, se estabilizó esto aquí, ¿cierto?, el carbón, pero pues básicamente el resto sigue incrementándose. Entonces, con una humanidad que devora energía, pues es muy difícil, ¿cierto?, es demasiado complejo nosotros pensar en que vamos a cambiar de la noche a la mañana con energías renovables o con tecnologías de baja emisión. Ya en Colombia tenemos energía primaria, energía secundaria, pero la matriz no es que sea tan diferente, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es la energía primaria? Cuando la extraemos, la energía secundaria cuando tiene un proceso adicional, ¿vale? Entonces pasemos de un petróleo crudo a un biodiesel o a una gasolina. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, nosotros tenemos una matriz, ¿cierto?, en Colombia que tiene un gran contenido de fósiles. Mire el petróleo, mire el gas natural, el carbono, y por aquí aparecen las hidroeléctricas, pues que sí, generamos acá la energía eléctrica a partir de hidráulica, pero es que el resto de procesos, ¿con qué lo estamos haciendo? El resto de procesos lo estamos haciendo con quema de fósiles también. Entonces ahí lo pueden ver, queda claro. Mire, el 73% de combustibles fósiles y el 76% de combustibles fósiles de energéticos primarios y energéticos secundarios. Pues eso ya da como muy claro el escenario. Y ya cuando nosotros vemos la generación de electricidad por fuente en Colombia, ahí sí ya la cosa como que cambia, ¿no? Porque nosotros tenemos centrales hidroeléctricas, una gran cantidad de centrales hidroeléctricas acá, ¿cierto? Centrales térmicas acá, y esas centrales térmicas, pues, centrales térmicas, y por aquí aparecen centrales eólicas y otros tipos de cogeneración. Miren que en el valle nosotros decimos, no, nosotros somos los duros para cogenerar y tenemos todo el proceso azucarero, pero ¿dónde está? No se nota. Todo eso que se genera ahí no se nota. Tampoco es que estemos tan bien. ¿Y qué es lo que pasa por acá? Mire, esto pues a algunos les da felicidad, pero a otros les genera preocupación. ¿Y por qué preocupación? ¿Qué pasa si llega un fenómeno del Niño fuerte que nos deje sin recursos hídricos? Con lo que tenemos de respaldo, seguramente no alcanzamos a cubrir la demanda que tenemos nosotros de energía eléctrica. Por eso la preocupación de Hidroituango, y andaban diciendo de que si no entraba Hidroituango iba a haber apagón en Bogotá y todo el cuento. Entonces, si nos coge a nosotros un fenómeno del Niño que nos quite todo esto que nosotros estamos generando acá, pues vamos a entrar en crisis, ¿vale? Preocupante porque somos dependientes de un fenómeno natural que nadie puede controlar. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que pasa en Colombia. Y miren lo que ocurre acá, las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 se concentran, y ustedes vean, en el transporte por sector, en el transporte. Y después el CO2 se concentra luego en la parte industrial. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a atacar esto? ¿Y cómo vamos a atacar esto? El transporte, pues bueno, carros que sean eléctricos, carros que sean híbridos, pero ¿quién tiene el dinero para comprar un carro de esa tecnología? Actualmente es difícil. Entonces lo que hay es que crear conciencia de cómo operar bien esos equipos.
Y bueno, ya hay unos planes de chatarrización y cosas de esas que pueden ayudar, ¿cierto? Pero bueno, mire el impacto que tiene la industria. El impacto que tiene la industria. Entonces, el 80% de las emisiones de CO2 provienen de combustibles fósiles. En Colombia. Sí, nosotros tenemos una matriz llena de energía que viene de las hidroeléctricas, que no sé qué, pero es que nosotros también tenemos una cantidad de emisiones que vienen de combustibles fósiles, ¿vale? Y la industria causa el 24% de las emisiones de CO2, o sea, eso no es poquito. Entonces, por eso la charla de cómo descarbonizar, cómo empezar a disminuir estas emisiones de CO2 en la industria. Y aquí hay una justificación de bastante peso. ¿Cómo nosotros podemos disminuir esto? ¿Cierto? Y la pregunta que uno se hace es, ¿los industriales están dispuestos? No. No. En algunos casos, ¿cierto? Puede ser que sí tengan algún tipo de compromiso. Pero ir a cambiar toda la tecnología porque yo quiero ser verde, no. Lo saca del mercado. Es una inversión muy grande. Entonces, vamos a mirar una alternativa acá. De esas dos que yo les dije, que era eficiencia energética y la otra era energías renovables, ¿cuál creen que es más viable para un industrial? ¿Será tapar toda la fábrica con paneles fotovoltaicos? Incluso si así lo hiciera y no aplica medidas de eficiencia energética, ¿qué va a ocurrir? O sea, es como si usted se comprara un carro híbrido y saliera como loco a dar vueltas por toda parte. Termina gastando más de lo que antes gastaba. Como un efecto rebote. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que empezar es a mirar paulatinamente cómo mejoramos con lo que tenemos actualmente, y ahí es donde cae la eficiencia energética. ¿Para qué? Para pegarle a esto acá. ¿Cuál es el problema? Que este tema no es venderlo, o sea, en la parte académica, los interesados, uno lo vende de esta manera, ¿vale? En la industria es diferente, por obvias razones. Ellos están ahí para facturar, porque si no da plata se cierra. Eso es clarísimo. Entonces tiene que ser algo atractivo para ellos, y algo atractivo para ellos es algo que se pague solo. Que yo no tenga que hacer mucha inversión, como generalmente ocurre. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor me colabora. Como generalmente ocurre, algo que se pague solo. ¿Y cómo es que se pague solo? Que usted con poca inversión o con nula inversión logre un capital para empezar a hacer inversiones pequeñas, y esa inversión pequeña le genere otro capital para empezar a crecer sus inversiones. Pero eso se da siempre y cuando usted tenga un plan de mejoramiento en puntos de eficiencia energética, ¿vale? Bueno, y mire lo que pasa acá. Ya para Colombia, uno pensaría que todo está relacionado, todas las emisiones de CO2 están relacionadas pues con la industria, porque pues es la industria y el transporte y todo el cuento, pero miren lo que pasa acá. Toda la gran cantidad de emisiones se está dando en el sector agrícola y usos de la tierra. Entonces ahí es donde uno empieza a decirle al ganadero, venga, vamos a negociar, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a cambiar cultivos, vamos a hacer algo. El desespero, mire, el desespero por ejemplo en convertir el Amazonas en terrenos para la agricultura y para la ganadería, eso es gravísimo y nadie le pone atención. Miren lo que está impactando eso aquí en Colombia. Tiene que buscarse una forma de que esto no siga ocurriendo, porque la mayor cantidad de emisiones de CO2 se concentran acá. Se concentran acá, pero eso no es el resorte nuestro de los ingenieros. ¿Vale? Y eso tiene que ver es con políticas de Estado y con compromisos de Estado. Pero miren lo que está pasando a uno. Cuando yo vi esta gráfica yo me asusté y yo dije, no puede ser. Pero sí está pasando.
Y la fuente, pues, IDEAM, es una fuente del 2022. Entonces son cosas que lo ponen a uno a pensar, bueno, ¿será que lo que están haciendo con la parte agrícola está bien? Y vuelvo y pregunto, la culpa no es de la vaca. La culpa no es del ganadero, es del que se come esa vaca. Bueno, parte y parte. Pero ¿de quién es la culpa de que estén deforestando esto? ¿De quién? ¿Quién es el que compra la madera del Amazonas allá en Estados Unidos? ¿El que lo lleva o el que la compra allá? Porque hay un mercado negro que está haciendo eso y manda grandes contenedores con madera del Amazonas que llega a Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el culpable? No es solo un culpable, es toda esa cadena. Tanto el que lo corta como el que lo vende, incluso el que lo corta es el que menos gana. Es claro. Eso es complicado, es muy complicado. Entonces, eso requiere cambios en la matriz energética. Entonces, por allá, ya conscientes del problema a nivel global, este problema que nos vino encima, pues por allá en Kioto firmaron unos acuerdos y comprometieron a los países industrializados a reducir en 5% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y se firmó. Y luego en el de París, decidieron limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados. El objetivo de eso, ahorita lo vamos a ver, era disminuir el calentamiento global por debajo de 2 grados. Y ya les dije, ¿será que con 2 grados nosotros vamos a vivir igual? Aquí en Cali hace como 2 años tuvimos una temperatura casi de 40 grados. Ahora, ¿será que somos capaces de soportar 42? Y mire lo que ocurre, que es gravísimo. Su cuerpo, su metabolismo está con 37 grados. Si el ambiente se iguala a 37 grados, usted empieza a enfermarse, porque usted no puede sacar el calor que tiene que sacar su cuerpo. Ahora, si tiene 40, ya no hay calor de salida, sino de entrada. Y ahí es donde empieza a sufrir la gente y a morirse. Ya lo han visto ustedes. En esas olas de calor en Europa, de pronto en Estados Unidos, la gente se muere por calor. Ahora, 2 grados hacen la diferencia para muchas vidas. Solo 2 grados. Y nosotros estamos pensando de que 2 grados no es nada. Que 2 grados no es nada, me voy a vivir por allá a una finca que hace frío. No, pues allá no le va a llegar comida ni agua, hermano. Entonces, hay que tener conciencia de eso. Y dice preferiblemente a 1.5 grados. Yo no creo que ya estemos por ahí. Yo creo que si llegamos a los 2 grados, si evitamos que llegue a los 2 grados, pues sería buenísimo. Pero miren lo que pasa acá, el objetivo eran esos 2 grados y para eso hizo un marco, una regulación y una cantidad de cosas, ¿cierto? La parte de financiación, y ahí compromete a los países desarrollados a invertir, y ahí hay mire, aquí hay una oportunidad, porque hay plata para eso. Ahí hay oportunidad. De hecho, yo creo que este tema va a estar, ha estado en vigencia, y yo creo que en esto, de aquí en adelante, por ahí unas décadas, va a estar mucho más en vigencia este tema de la eficiencia energética, porque es que no tenemos otra alternativa. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Vale? Entonces, hay alternativas. Y hay unos escenarios, ¿cierto?, que nos plantean a nosotros de desarrollo sostenible, que están encaminados a disminuir esas emisiones de CO2. Y el primer escenario es, si se cumplen todas las políticas, ¿qué pasaría? Todas las políticas de Estado. Y el otro escenario es,
si se cumple todo lo de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible o el Acuerdo de París. Y mire lo que pasa. Si nosotros queremos disminuir, o mejor, limitar en 2 grados el incremento de la temperatura del planeta, pues nosotros estaríamos hablando, pues básicamente, de esto acá. Miren lo que pasa. Si se cumplen todo las políticas, no vamos a conseguir nada. Y estamos hablando del año 2050, que eso es ya. ¿Cuántos mundiales hay de aquí al 2050? Eso es ya. Eso es ya. Y si se cumplen solamente las políticas, no vamos a llegar. Ahora, si además hacemos eficiencia energética, ya se empieza a ir para abajo. O sea, ya empezamos a descarbonizar. Pero además, si se hace la parte de renovables, aún más. Y solamente estamos tocando, mire, eficiencia energética y energías renovables. ¿Vale? Entre las dos cae casi el 70% de lo que tenemos que hacer para disminuir o para mantener esa temperatura no más de 2 grados por encima de lo que la teníamos en periodos preindustriales. Entre las dos el 70%. ¿Y cuál es la que menos me cuesta? La eficiencia energética. La que menos me cuesta es eficiencia energética. Ahora, cuando nosotros vamos a proponer un proyecto de eficiencia energética en una empresa, me dicen, ¿y yo cuándo recupero la inversión? Hay que tener claridad con eso. Mucha claridad con eso, porque la energía, cuando uno empieza a hacer eficiencia energética en una organización, ¿cierto? Gran parte de eso depende del compromiso de la gerencia, ahora lo vamos a mirar, y de la actitud del personal, porque eso lo logramos nosotros con la operación y con el mantenimiento de los equipos, y con planificación de la producción. Ya lo vamos a mirar cómo es eso. ¿Tienen alguna pregunta los que están conectados? Vale. Ahora, miremos. Entonces la vaina es, ¿y cómo pasamos, cierto? La eficiencia energética, ¿cuál es el impacto para pasar de algo que está así a algo que está como muy verde? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, pues básicamente yo ya les dije, eficiencia energética y energías renovables. Y bueno, no lo digo yo, eso lo dicen los reportes, ¿cierto?, de Naciones Unidas y de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, en ese caso, pues la eficiencia energética, que es lo que nos trae acá, básicamente, ¿qué es? Y yo se lo resumo en lo siguiente. Eficiencia energética es hacer más con lo mismo. Hacer más, o sea, producir más con menos energía. Hacer lo mismo con menos energía. En el caso ideal es hacer más con menos energía. ¿Es claro? Eso es eficiencia energética. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la parte operacional, con la parte de mantenimiento y con planificación de producción. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Cuáles son los beneficios de la eficiencia energética global? De forma global. En el mundo, los beneficios de ser eficientes, pues voy a nombrar algunos. Bueno, ahorro de energía, y eso nos habla de que si yo ahorro energía, pues yo no voy a necesitar plantas de gran deporte. Por ejemplo, si nosotros en el país fuéramos eficientes y actuáramos de forma eficiente, la pregunta es, ¿será que necesitamos Hidroituango? ¿Sí se dan cuenta? Si nosotros somos eficientes, no necesitaríamos una planta como esas, por ahora. Posiblemente a futuro sí, pero no estaríamos tan dependientes de llegar a decir que si no entra, hay apagón. ¿Vale? ¿Qué más? La productividad industrial.
La competitividad, ¿cierto? Acceso a energía, sostenibilidad ambiental, porque esto lleva a que se disminuya el CO2, ¿vale? Contaminación atmosférica, que eso, si eso se disminuye, pues nos lleva a una mejor bienestar o calidad de vida, ¿vale? Si es claro, solamente con ser eficientes, disponibilidad de ingresos, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las empresas, ¿cierto? Los precios de energía se estabilizan y asegurar el negocio a futuro, que eso es lo más importante. Los beneficios de la eficiencia energética en la industria. Ahora sí, en la industria, ¿qué beneficios tiene? Ahorra dinero, lógicamente. Si yo soy capaz de producir más, o mejor, más con menos, o en el caso crítico es producir lo mismo que estoy produciendo con menos cantidad de energía, pues me va a sobrar plata o no. Eso es lógico, ¿cierto? Incrementa la confiabilidad de las operaciones. ¿Sabe por qué incrementa la confiabilidad de las operaciones? Simplemente porque cuando yo estoy haciendo eficiencia energética, yo tengo que estar controlando el proceso productivo. Y si yo controlo el proceso productivo y yo sé que la eficiencia de los equipos cae, pues yo hago mantenimiento dirigido a la eficiencia. O sea, es un mantenimiento, seguramente ustedes no lo han escuchado, pero es un mantenimiento dirigido a la eficiencia, donde el mantenimiento, donde la parada para incrementar otra vez la eficiencia del equipo, paga la parada. No sé si me hago entender. Yo tengo un equipo de refrigeración que empieza a acumular suciedad en los intercambiadores de calor. Entonces para mí me sale, y yo sé que eso me está tumbando la eficiencia del equipo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, vamos a hacerle mantenimiento, vamos a pararlo y lo limpiamos. Que luego, que yo sé que vuelve y sube la eficiencia energética. Y con eso que yo me ahorré, subiendo la eficiencia energética, pago la parada. Entonces yo empiezo a meter control desde el punto de vista operacional y de mantenimiento, porque una cosa de la operación es opere, como dice el manual, que debe operar ese equipo. Es claro. Todo el mundo aquí sabe cómo operar, por ejemplo, una nevera. Una temperatura más o menos altica en el interior, lo que necesite, no muy baja, ¿cierto? Retirar un poquito de la pared para que fluya una cantidad de aire. Y todas son medidas operacionales, no las habrá tanto, operacionales. Pero cuando le dicen a usted, mire, es que el empaque de la puerta tiene que estarlo revisando, entonces usted, antes de que él falle, usted ya sabe que tiene que cambiarlo, porque está haciendo un mantenimiento dirigido a la eficiencia. Eso es claro. ¿Qué más? Incrementa la confiabilidad de las operaciones. Claro, si yo estoy teniendo control de la operación, controlando las variables significativas de cada uno de los procesos, pues simplemente yo estoy teniendo más poder o más control sobre la operación. Yo le estoy diciendo al operario, mire, operen a esta temperatura y con estos niveles de flujo, porque así es que se debe operar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues mejorando la confiabilidad de la operación. ¿Tiene un efecto positivo en la productividad y en la competitividad? Pues eso es lógico. Yo soy capaz de producir más o lo mismo con menos energía, y eso hace que yo sea más competitivo. Yo puedo entregar un producto final con menos costos asociados, ¿vale? Y ofrece atractivas ganancias financieras y económicas. Bueno, hay países, Colombia es uno de ellos, que tiene beneficios tributarios para este tipo de proyectos. Ahí hay, ¿quién es? Víctor Ballesteros. Y ahí hay un gran potencial para poder financiar este tipo de proyectos. Las brechas que nosotros tenemos actualmente en la industria, ¿cierto?, que no permiten de que eso se dé, es la gestión de cambio. O sea, no hay una cultura, ¿cierto?, de estos nuevos conceptos, de estas nuevas tecnologías. La atención está centrada en la producción y en el mantenimiento, no en la energía.
Entonces ellos ven, nuestros industriales ven la energía como algo que se tiene que pagar sí o sí, como llegue. Lo importante es tener el proceso andando y hacer el mantenimiento requerido, pero no se preocupan, no tienen, o sea, no tienen el componente energético como algo clave dentro de su programa de producción, dentro de su proceso productivo. La administración, eso es lo que estoy diciendo, no está centrada en la parte energética, y además los indicadores de desempeño energético no sirven. Ya vamos a mirar un ejemplo claro de eso. No sirven los indicadores. Un indicador, por ejemplo, el indicador de la generación de vapor es libras, consumo por libra de vapor generado. Y cuando usted genera menos vapor, los costos fijos de la caldera, tienen que soportar, son soportados por esa cantidad pequeña de producción de vapor. Entonces el indicador va a dar malo, aún siendo eficiente. Si usted produce mucho vapor, pues tiene más unidades de generación de vapor soportando los costos fijos de la caldera. Entonces se diluye y el indicador le va a dar bien, aún siendo ineficiente. Esas cosas hay que hacerlas, mejor dicho, hay que dejarlas claras a la hora de hacer gestión de energía. Y luego viene la parte de información, de las nuevas tecnologías, los costos iniciales. Aquí hay un problema grave, que para muchos los costos iniciales es lo más importante. Los costos iniciales, cuando usted tira en toda la vida útil de un equipo, usted suma el costo inicial, a eso le suma los costos de mantenimiento durante toda su vida útil y los costos de operación durante toda su vida útil, y esto pasa, los costos iniciales pasan a un segundo plano. Entonces, si usted compra un equipo barato pero ineficiente, usted va a arrastrar con esa ineficiencia durante toda la vida útil y va a perder plata. Y va a perder plata comparado si hubiera comprado un equipo un poco más caro, de alto rendimiento, de mejor eficiencia. ¿Vale? Entonces, es un problema grave. Bueno, y lo otro es que no hay un gerente de la parte de energía, simplemente hay alguien que está gomoso, que está metido en el tema y pues bueno, no se hace una gestión documental adecuada, y cuando él sale de ahí todo se cae, todo se cae. Los cambios que se requiere es alinear la organización, y cuando hablo de alinear la organización es que se metan todas las áreas, ¿cierto?, dentro de este tema de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver compras, porque aquí tiene que ver mantenimiento, porque aquí tiene que ver producción y porque aquí tiene que ver ventas. O sea, toda la organización tiene que centrarse en este tema. Porque mire, la eficiencia energética tiene que ver con la operación, con mantenimiento, ¿cierto?, con ventas. ¿Y cómo con ventas? Sí, porque es que usted tiene que planificar la producción. Si usted no planifica la producción, pues simplemente va a perder oportunidades de ahorro. Ya se lo dije. Usted tiene que encontrar una producción crítica donde usted diga, si yo produzco menos de eso, los costos fijos de producción me encarecen el producto. Entonces tengo que meter a la gente de ventas a decir, vendan para que yo siempre produzca, si es posible, cerca de la producción crítica. Si es posible, si es posible. Claro que sí es posible. Yo le puedo decir a uno de mis clientes, mire, no me pida 100 cada 8 días, ¿cierto? Pídame 400 y ya le doy todas las unidades del mes y usted va y las guarda y yo le dejo más barato. Y ahí yo me acerqué a la producción crítica, pero se puede negociar. Se puede negociar. Se requiere incorporar indicadores de verdad. Ya les voy a mostrar unos ejemplos de indicadores. Asignar roles y responsabilidades. Si no hay un doliente de la energía, cualquiera gasta y le echa la culpa al otro y no pasa nada. Se requiere ampliar los niveles de información, o sea, que eso permee a toda la organización.
estos temas de uso eficiente de la energía, asignar recursos, pero no solamente plata, sino tiempo de los empleados. Un curso de gestión de energía para los empleados es pagar el curso, pero además sacarlos de la producción y meterlos en el curso. Entonces, eso requiere algo de recursos, no mucho, pero pues en algún momento vamos a empezar a generar más necesidades de recursos un poco más grandes. Políticas, objetivos y metas, eso hay que fijarlo. Las empresas que no tengan una política energética clara donde hable de compromiso con el medio ambiente o que hable de eficiencia energética, pues difícilmente se van a meter en el cuento, ¿cierto? Presupuestos de energía considerando las metas de eficiencia energética. Eso es grave, porque a muchos les ponen las metas en función del periodo pasado. Entonces le dicen, si usted el periodo pasado consiguió el 10%, ahora meta de con el 15%. Y uno le dice, no, porque es que entre más pasa el tiempo, más se me agotan las posibilidades de mejorar, porque estos son ciclos de mejora continua. Y cada vez que yo hago una medida, pues la agoto y yo le empiezo a sacar y a escurrir lo máximo a una tecnología y se me van agotando las posibilidades. Y mire que esas metas las ven al revés, dicen, bueno, si usted ya logró 10, meta de con el 15 porque ya le cogió el tiro, y es al contrario, es que si ya logré el 10, ahora me voy a meter con el 5 porque ya se me están agotando las posibilidades de ahorro de energía, ¿vale? Eficiencia energética, bueno, eso tiene que ver, bueno, se requiere evaluar sobre proyectos de inversión tecnológica, bueno, eso tiene que ver con cambio tecnológico y todo esto tiene que ver con la alta gerencia, no hay cómo llegar a implementar un sistema de gestión si usted habla con el operario y si usted habla con el director de mantenimiento y si usted habla con el de producción, es muy difícil, porque uno empieza a hacer preguntas que en algunos casos son molestas. ¿Por qué operan así? No, porque es que llevamos 20 años operando así. No, espere, ¿por qué operan así? ¿Por qué están precalentando el horno 4 horas cuando ese horno hay que precalentarlo solo 1? Entonces uno empieza a hacer preguntas que resultan ser molestas para ellos, para los operarios, ¿cierto? Para los encargados de eso, de los de producción y los de mantenimiento, entonces uno no tiene mucha acogida. Por eso les digo, hay que contar con el respaldo de la gerencia, si no es complicado implementar sistemas de gestión de energía. ¿Y qué es eso? ¿Cómo estamos actualmente? Mire, cada vez que se sube la energía o hay una sospecha de que va a llegar el niño, pues simplemente hacen una auditoría energética, ¿cierto? Y él empieza a bajar la eficiencia, a mejorar el desempeño energético, a bajar el consumo de energía, pero luego se descuidan y otra vez vuelven y echan para arriba, y eso se vuelve cíclico. Eso es, si uno, mire, antes uno decía, yo no percibía que eso se daba cada 4 años cuando más o menos se creía que venía el fenómeno del niño, pero ahorita no sabemos. Es que eso es gravísimo. Hay un fenómeno del niño y un fenómeno de la niña, y ya no sabemos cuándo viene uno y cuándo viene el otro. Ni con qué intensidad, que es lo más grave. Ni con qué intensidad, que es grave. Y eso son cosas del calentamiento global. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que hagamos la auditoría y que eso continúe mejorando, y cada vez que nosotros logramos cierto ahorro y esto empiece a planar aquí, entonces hagamos una inversión que es un cambio tecnológico para darle continuidad. Esto es mejora continua, PHVA, como todos los sistemas de gestión. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hay una alternativa que es tecnológica y la otra alternativa. Acuérdense que estamos hablando solamente de eficiencia energética. Y la otra alternativa pues es cambio tecnológico y gestión de energía. Gestión de energía tiene que ver con todo lo que nosotros podamos manejar de la mejor forma nuestros energéticos. Eso es gestión de energía. Y cambio tecnológico es comprar equipos de alta eficiencia. O sea, en su casa, si usted no tiene buenos recursos, usted no va a hacer cambio tecnológico para cambiar su nevera. Pero usted sí puede operarla bien, y ahí es donde nosotros nos estamos centrando. Opérela bien. Y eso le va a generar algunos ahorros para que luego pueda pensar en cambiar esa tecnología. ¿Es claro? Entonces,
¿por qué necesitamos un sistema de gestión de energía? A ver, un sistema, hay un modelo, el modelo es como la maqueta, para que les quede claro, es una maqueta, y el sistema, cuando se implementa, es el edificio. ¿Sí me hago entender? El modelo es una maqueta, o sea, cómo debería quedar, y el sistema, cuando usted lo implementa dentro de la organización, es el edificio. ¿Es claro? ¿Qué es eso? Nuestro modelo en este momento es la norma ISO 50001, que nos dice que debe tener un sistema de gestión de energía. ¿Es claro? Y cuando lo implementemos y esté operativo, entonces ya tenemos un sistema de gestión de energía funcionando. Es claro, son cosas diferentes. Y después de eso, y miren que yo le estoy diciendo, el modelo puede ser cualquiera. Puede ser la norma ISO 50001 o puede ser cualquiera. O algo que usted se inventó porque usted tiene mucha experiencia, se lo inventó. Pero consigue beneficios de, o sea, ahorro energético. Sí, el modelo funciona. Ahora, que usted quiere que sea basado en la ISO 50001, pues tiene que mirar y acondicionar su modelo a lo que le pide la ISO 50001, que es la norma de eficiencia energética. Y si a usted le están pidiendo que tiene que certificarse en eso, pues ya llama y dice, venga, yo ya tengo casi todo listo para que usted me certifique en ISO 50001, y ya llega la persona que va a certificar. Lo que no se debería hacer, o sea, empresas lo hacen, es al contrario, es coger la norma buscando únicamente la certificación, porque es que el cliente de él le pide que esté certificado en ISO 50001, entonces llegan y dicen, me tengo que certificar en ISO 50001. ¿Y cuál es el problema? Que usted se puede certificar, sí, pero hay cosas que le pueden quedar mal. Le pueden quedar bien o le pueden quedar mal. Por ejemplo, una línea de base para llevar control del desempeño energético. La ISO 50001 no es muy clara de cómo la puede usted armar. Es un parámetro cuantitativo que le permita comparar con periodos pasados y cosas de esas. Pero usted puede tener una gran variedad de línea base. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sí, yo ya cumplí con la norma, pero yo al final, esa línea de base no me sirve para tomar buenas decisiones. ¿Sí me hago entender? Entonces el objetivo no debería ser la certificación, sino el ahorro de energía. Y para los que estamos aquí reunidos, que nos interesa el tema, el objetivo final debe ser descarbonización. Es evitar CO2 al ambiente. Que nosotros lo vendemos, que sí, que eso es económicamente chévere, viable, sí, pero lo que hay detrás de todo esto es descarbonización. Lo que hay detrás del telón de todo esto, de los que nos movemos en este tema, es descarbonizar. No es otra cosa. No es otra cosa. ¿Vale? Y entonces aquí es donde le estoy diciendo, mire, usted puede tener cualquier modelo que le ayude a mejorar su desempeño energético, pero usted puede cerrar las brechas y usted puede decir, bueno, yo me voy a meter que sea igual al de la ISO 50001, y luego ahí dice, bueno, yo me voy a certificar, pero el objetivo final es disminuir el CO2, disminuir el CO2. Sigamos. ¿Qué es? Bueno, los objetivos de un sistema de gestión es básicamente realizar cambios en la situación actual, energéticamente hablando, asegurar la continuidad del negocio, porque eso le da, ¿qué es lo que le da a usted la eficiencia energética? Además de un buen nombre. Porque es que cuando usted, bueno, le da billete, le genera ahorro, lo vuelve más competitivo, pero además hay algo que la gente casi no ve, y es lo que usted puede aprovechar de eso. Mire cómo empecé yo la charla, les mostré la foto de la universidad y les dije que estábamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y teníamos paneles fotovoltaicos, a más de uno le caló. Y eso es un valor que nosotros ofrecemos. Es claro, y ahora con toda esta cultura de producción verde y todo el cuento, una empresa que se declare cero emisiones
o neutra, pues la gente va a querer pagar un poquito más por ese producto que sabe que no está contaminando el ambiente. O pagar lo mismo, pero si hay un producto que no tiene el letrero ese y un producto que tiene el letrero de amigable con el medio ambiente, yo compro el verde. ¿Sí o no? ¿Sí es claro? Entonces eso le da unas ventajas cuando implementamos sistemas de gestión de energía. El consumo de energía logra que el componente de consumo de energía sea un factor importante dentro de la organización. Mire que con la excusa de ser más eficientes, con la excusa de nosotros ser más eficientes, estamos logrando controlar la producción, las compras, diseño, ¿qué más? Ventas, mantenimiento, todo lo estamos logrando con la excusa de ser más eficientes. ¿Por qué? Porque eso coge a todo. Es claro, entonces la excusa es ser eficientes, pero vamos a organizar toda la organización. Vamos a meterla en el cuento, ¿cierto? Y de esa manera pues nosotros podemos capitalizar una gran cantidad de plata y buen nombre para la organización. Mantener motivar a los empleados. Miren, no hay nada mejor que uno decirle, mire, bajamos los consumos de energía, fuimos más eficientes, entonces tenga una bonificación, o simplemente el departamento más eficiente o el área más eficiente tiene una hora libre, o una hora con la familia, o cualquier cosa. No puede ser plata. Es reconocimiento. El hombre se basa en reconocimiento y respeto de la sociedad. Esos son los objetivos del ser humano: reconocimiento y respeto de su entorno hacia él. Y si usted hace que con una medida alguien logre que tenga un poquito de reconocimiento, esa persona le lo va a agradecer más que plata. Un empleado que logró una mejora y usted le da la importancia que se merece, hace más que dándole un bono o plata. En algunos casos, bueno, si es bastante plata, ahí sí ya... ¿Vale? Y la sostenibilidad, ¿cierto? Que tiene que ver con toda esta parte de los costos energéticos y toda esa área. ¿Dónde le apuntamos nosotros con la eficiencia energética? Voy a hablar de 2 o 3 cosas. Cambios en la rata de producción. O sea, ¿para qué operar un domingo y tener un turno pagando dominicales y todo eso cuando yo sé que ahí no van a producir mucho? ¿Sí me hago entender? Mejor programo, en los casos que se pueda, la producción para hacerlo entre semana. Yo le contaba a los estudiantes, siempre le he contado que había una empresa donde producía toda la semana y resulta que el sábado, como no tenían mucho que hacer, invitaba a los empleados para que hiciera procesos de empaque, de corte y de empaque, porque el producto había que dejarlo enfriar. Entonces lo producían el viernes y el otro día iban y lo empacaban, pero cuando se dieron cuenta de eso, pues dijeron, no, váyanse el sábado y trabajamos un poquito más aceleradito entre semana y verá que y les fue bien. Porque el sábado lo que estaban haciendo era produciendo menos de la capacidad nominal de la empresa. Y entonces estaban perdiendo una cantidad de plata solo con eso. Salía más rentable decirles, váyanse para su casa y no vengan acá, o hagamos mantenimiento los sábados que se requiere, o cosas de esas, pero cuadraron. Entonces, los tiempos de cambio de producción, de productos. Si yo estoy produciendo en una inyección de plástico vasos, yo no voy a cambiarlo a cucharas cada 2 horas. Yo produzco todo lo que tengo que producir de una referencia, pero ahí tengo que planificar la producción. Es claro, por ejemplo, los que producen esos jabones que son en bolsita, tienen que planificar muy bien su producción, porque cada cambio de referencia son como 2 o 3 horas cuadrando la máquina para que se alinee. ¿Sí se dan cuenta? Y es cantidad, ustedes no se imaginan, cantidad de material que pierden, de bolsas que se pierden porque le quedó 1 milímetro, porque son de esas bolsas que se paran solas y que uno le mete el dedo, que ahí viene el detergente y cosas de esas. Imagínese eso. Eso usted lo tiene que alinear de forma perfecta, porque si lo deja por 1 milímetro se le riega el producto ese. Entonces se meten 1, 2 o hasta 3 horas cuadrando una vaina de esas. ¿Para qué voy a cambiar todo esto? Mirar los cambios
Disminuir los rechazos y reprocesos. Disminuir cambios y reprocesos. En algunos casos es botar. Por ejemplo, si usted no controla bien la temperatura de un horno que está, de un proceso de una panificadora, ahí ya no hay reproceso. Si se le quema el pan, se quema, hay que botarlo. Pero si usted tiene control operacional de ese horno, usted controla la temperatura y la velocidad con que va a pasar el pan por ahí. Y evita reprocesos. Bueno, no botar el producto. Entonces, finalmente eso lo que hacen es tirarlo como, no sé cómo, al aguamasa, para comida para cerdos. Bueno, miremos otro por aquí y continuamos. Secuencias operacionales inadecuadas, que primero hacen un proceso de calentamiento, luego se enfría y luego vuelven a calentar en lugar de pasar derecho, cosas de esas. ¿Es claro? Tiempos de pérdida, estudiar lo que pasa los fines de semana, falta de coordinación entre las áreas de producción de la demanda de energía y áreas de servicio que la provee. Bueno, son cosas que nosotros estudiamos cuando vemos esto de la eficiencia energética. Y algo aquí, para que ustedes sepan más o menos de dónde sale todo esto. Ya vamos a terminar. Todo sale de una línea base y de los modelos. ¿Cómo represento yo un proceso? Un proceso lo puedo representar con modelos que son térmicos, modelos termodinámicos. Este es de una caldera, si no estoy mal. Sí. Es un proceso termodinámico donde yo hago la termodinámica y me dice, mire, yo con esa cantidad de energía y con esos parámetros puedo producir tanto vapor. Ese es mi modelo termodinámico y mire que eso es lineal, es este que aparece acá. Pero cuando me voy a la realidad, yo sé que hay unas pérdidas entrópicas, unas pérdidas relacionadas con el proceso como tal, ¿cierto? Que no lo puedo hacer tan ideal como el modelo térmico me dice. Entonces empiezo a alejarme un poquito de la idealidad del modelo térmico. Entonces me voy al proceso y ese proceso es un modelo tecnológico. Hay calderas que son más eficientes que las otras, sí. Entonces me voy al modelo que es tecnológico. Y cuando lo voy a operar, no opera como dice el modelo tecnológico. Porque el operario hace más purgas, porque el operario hizo la relación aire-combustible diferente, por 1000 cosas, y termina cayendo en algo así, mire, en la variación operacional. ¿Para qué? Para unos mismos niveles de producción, el térmico me da aquí, el tecnológico me da acá, y el real puede variar entre esto y esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿dónde le pegamos nosotros? A esto, desde el punto de vista operacional y mantenimiento. ¿Por qué ocurre esto aquí y esto acá? Por cuestiones operacionales, netamente operacionales. Bueno, entonces nosotros nos centramos en eso que yo les decía, en la operación, mantenimiento y planificación de la producción. Y esto es algo de la ISO, y resulta que la ISO 50001, eso se desarrolló con ese primer modelo que nosotros desarrollamos, que era el modelo de gestión de la energía que habíamos desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente, por ahí en el 2007, eso sonó por toda parte. Resulta que parte de lo que se desarrolló ahí permeó la ISO 50000 que tiene aplicación mundial, o sea que nosotros hemos venido, parte del trabajo que se ha hecho en la Autónoma de Occidente ha permeado normas que son de aplicación internacional. Es claro, o sea, la experiencia que se ha ganado durante años en este tema ha permitido que nosotros podamos llegar hasta allá. Y dentro de la norma ISO 50001 hay un proceso que es inicial, ya después de esto viene control operacional, gestión documental, capacitación y todo ese cuento que viene en las normas, ¿cierto? Pero como gran parte para iniciar el proceso de implementar un sistema de gestión está la planificación energética. Y dentro de la planificación energética nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Toda esa cantidad de cosas, el uso, ¿cierto? Los consumos,
la producción, todo eso lo tenemos que preguntar como entradas para hacer una planificación energética. Y entonces aquí empezamos a identificar los usos significativos de energía. Y después de los usos significativos de energía empezamos nosotros a generar nuestras líneas de base, que son acá, mire, usos significativos de energía, indicadores de desempeño energético y líneas base de energía. ¿Es claro? Entonces yo les voy a mostrar un poco de esas herramientas que nos ayudan a controlar la energía para disminuir las emisiones de CO2. ¿Vale? Lo primero es una caracterización muy general de la empresa. Qué pena, estoy yendo rápido porque el tiempo es... Si tienen alguna duda, se quedan con mi correo y yo con el mayor de los gustos les voy a responder, ¿vale? A todos los que estén conectados, con el mayor de los gustos yo les respondo. O podrían, si así lo desean, programar un encuentro, no sé, otro encuentro y puedo, no hay problema, yo estoy dispuesto para eso. Entonces básicamente una descripción de la empresa como unos diagramas de proceso productivo, y eso nos permite a nosotros identificar cosas como reprocesos, equipos que están generando cuellos, ¿cierto? Equipos críticos. Entonces describir la empresa nos trae un beneficio enorme, ¿cierto? Tener un diagrama de cómo se está consumiendo la energía y en qué porcentajes también es algo muy importante dentro de un proceso. Claro, el que no sabe cuánto se gasta, pues es muy difícil que lo controle, ¿vale? Es muy difícil que lo controle. Y estos son algunos diagramas, herramientas, un diagrama de Sankey que nos dice, mire, dedíquese a estos equipos que son los de mayor consumo. Cuando usted entra a una organización, yo le digo siempre a los estudiantes, usted está en un laberinto, porque usted no sabe por dónde empezar, hay tubos, hay cables, hay de todo, equipos, lámina, intercambiadores de calor, motores, bombas, y uno no sabe por dónde empezar. Entonces uno con esas herramientas lo que hace es como empezar a sacar la cabeza de ese laberinto para mirar un horizonte claro. Y el horizonte claro, pues uno lo empieza a encontrar con estos diagramas de Sankey. En internet hay aplicaciones, ¿cierto?, de cómo hacer diagramas de Sankey, incluso hay software para hacer Sankey, y es interesante porque lo lleva uno como de la mano, mire, concéntrese aquí, y cuando le digo concéntrese aquí es que si usted tiene un motor de 200 caballos o de 50 caballos que lo prende 3 horas, pues el problema no es ese. Sí, puede ser un motor grandísimo, pero el problema no es ese. El problema son un poco de bombitas que hay por ahí. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar, ¿vale? Y no es ese, porque si lo prendo 3 horas, pues lo que consume es muy poco comparado con las bombas que tienen 24/7. Luego hacemos un diagrama de Sankey para encontrar los usos significativos de energía, perdón, un diagrama de Pareto. Y ese diagrama de Pareto lo que hace es identificarle el 80%, o mejor, el 20% de los equipos que se consume el 80% de la energía. Aquí me voy a concentrar, no me voy a poner a ir a otros lados a buscar energía, ¿vale? Y dentro de esos usos significativos de energía nosotros tenemos que coger, por ejemplo, me dio el chiller, me dio el horno, me dio la caldera, y dentro de esos equipos de uso intensivo de energía empiezo a identificar cuáles son las variables que tengo que controlar. Y fuente de esas variables son experiencia de los operarios, ¿cierto?, los manuales, los balances de energía, ¿cierto?, el análisis del proceso como tal. Ahí yo empiezo a identificar las variables, y ahí usted se puede dar cuenta de una cantidad de variables que no tenía en cuenta en el proceso productivo. Por ejemplo, tiempos de precalentamiento, por ejemplo, variables significativas que tenían que ver, que usted no tenía idea de que influenciaran en el consumo de energía, temperaturas, flujos de masa, ¿vale? Todo eso tiene que ver con eso. Entonces aquí, después de eso, usted empieza a identificar las variables significativas dentro de los usos significativos de energía. Y hay variables que son estáticas, que tienen que ver con la tecnología. Hay variables que dependen directamente de mantenimiento, por ejemplo,
que se empezó a incrementar el consumo de energía porque usted no limpió el área de transferencia de calor, entonces es un problema de mantenimiento, entonces tengo que acelerar el mantenimiento del equipo para devolverle la eficiencia. Variables que son operativas, por ejemplo, la temperatura del salón. Si este salón no tuviera ese negocio que tiene ahí una tapa dentro del control del aire acondicionado, pues todo el mundo iba a poner una temperatura más baja o más alta. Es claro, entonces ahí es donde empieza a presentarse cuestiones que tienen que ver con la operación de los equipos. Y hay creencias y hay operarios que dicen, no, es que yo 20 años operé de esa manera. Pues sí, 20 años operó de esa manera, pero operó mal durante 20 años, tiene que operar mejor. ¿Vale? Son cosas operacionales. Y estas variables son variables que son independientes de operación y mantenimiento. Entonces ahí se llaman variables independientes de operación y mantenimiento. ¿Y para qué nos van a servir? Yo las registro todas. Este es el uso significativo de energía, ¿cierto? Acá empiezo a registrar las variables que influencian el consumo de energía de ese equipo, uso significativo de energía, y empiezo a mirar cómo controlarlas. ¿Cuáles son los parámetros en que tiene que estarse moviendo esa variable? Y miren lo que pasa acá. Lo que pasa aquí es que usted tiene una línea de base que tiene una ecuación que es E igual a la pendiente por la producción más la energía no asociada a la producción. Y esta aquí es la energía no asociada a la producción. Es energía que si tiene una producción de cero, usted tiene que pagarla. Pero no es la luminaria, no es el equipo, también hace parte de eso. Pero cuando hay alguien que está usando la energía de forma inadecuada, por ejemplo el aire comprimido para limpiarse, por ejemplo equipos trabajando en vacío, motores que quedaron trabajando en vacío, cuartos fríos sin estar refrigerando nada, trabajando, eso es energía que no está asociada a la producción porque con esa energía no se produjo ni una unidad. ¿Es claro? Esto es energía no asociada a la producción. Esto es una línea de base y con los puntos que están por debajo yo puedo sacar una línea de meta y el potencial de ahorro, mire, esto es producción y esto es consumo de energía. ¿Se acuerdan de esas variables que yo les decía que eran independientes de operación y mantenimiento del slide anterior? Tienen que ponerlas aquí. ¿Cuál? No sé. No sé. Es una variable independiente de operación y mantenimiento. ¿Y para qué la coloca? ¿Por qué la coloca acá? Para que la variación que se dé aquí sea por operación y mantenimiento. Para que sea por operación y mantenimiento. Y entonces la diferencia de estas dos líneas nos da el potencial de ahorro. Ojo, ojo con esto. Les da el potencial de ahorro. No es, y es un error que yo considero que es medio machete, considerar que el potencial de ahorro es la diferencia entre la energía no asociada a la producción y la energía no asociada a la producción meta. Entre estos dos no hay, ahí no hay cómo hacer eso, a no ser de que las pendientes sean iguales, y eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces el potencial de ahorro es entre este valor, entre esta ecuación y esta ecuación. Esto es machete. Lo otro que dicen, para que ustedes tengan claro, es el R cuadrado, que entre el R cuadrado sea mejor es la correlación. No, tampoco. Ese R cuadrado lo que dice es, si es del 80%, lo que me está diciendo es que el 80% del consumo de energía está relacionado con esta variable de acá. Y el otro 20% está relacionado con cuestiones operacionales y de mantenimiento. No le está diciendo cuál es la calidad de la línea base. Para sacar una línea base adecuada, lo que hay que hacer es encontrar los atributos. Así como cuando usted le hace una encuesta, usted le da la ficha de la línea de la encuesta. Entonces acá tenemos que dar una ficha de la línea de base. Bueno, y aquí unos indicadores, que es la línea base sobre la producción, que es el índice de consumo, me da algo como eso, y cuando yo derivo esto con respecto a la producción, ¿cierto? Esto me va a dar un valor que es
la producción crítica. Aquí. Entonces yo digo, mire, es que usted tiene una producción crítica. Cuando produce más de aquí para allá, no pasa nada. Cuando produce de aquí para acá, cada unidad de producción le sale más cara. Entonces usted ya planifica la producción para que eso esté por aquí. Y esto que aparece acá es un indicador que se llama indicador de base 100, que lo que dice es, claro, la línea base no le va a decir a usted, o sea, no la puede cambiar cada mes. Usted define una línea base y lo que va a cambiar son los indicadores de desempeño energético, que son estos. Hay uno de línea base 100, ¿cierto?, que me dice que los puntos están por arriba, si esta relación es la energía de tendencia sobre el medio, ¿cierto?, sobre la ecuación, pues aquí me va a decir si está mejorando o empeorando el consumo de energía. Y otro indicador, bueno, este es el mismo, otro indicador es el QSUM, que tiene que ir hacia abajo, es una suma acumulativa, son periodos pasados comparados con los actuales, y me dice cómo estoy yo desempeñándome en función del periodo pasado, ¿vale? Un QSUM malo es que empiece a echar para arriba, ahí ya me preocupo. Entonces, si el QSUM viene bien bajando y de pronto se aplanó, yo digo, bueno, ¿qué está pasando ahí? Me da una alerta de una, me dice, vea, pilas que ese equipo, que es uso significativo de energía, le tiene que controlar estas variables, ¿cierto? Y esas variables son las que, como no las está controlando, son las que le está causando esto para arriba. Entonces hay que controlarlas, ¿vale? Y desde eso, pues nosotros hemos encontrado una gran cantidad de potenciales de ahorro. Potenciales de ahorro, ¿y con quién las hemos encontrado? Pues con el equipo que es del PEVI, ¿cierto? El equipo del PEVI, bueno, esta es una foto que fue despuesito de pandemia, de que volvimos a la universidad, y nosotros hemos logrado intervenir una cantidad de empresas. La estructura del PEVI es el director, en ese caso soy yo, una asistente del director, un comité ampliado que ahí es a 100 y otra, la Cámara de Comercio hace parte de esto, ¿cierto? O se invitó para que fuera parte de esto, una parte administrativa, y cada que visitamos una empresa damos profesores, con un profesor de apoyo y estudiantes de la especialización, de la maestría, ¿cierto? Y estudiantes de los pregrados. Empresas que hemos atendido con esa metodología, ¿cierto? Si ustedes quieren, pues yo les puedo hacer un poquito más de énfasis en eso luego, pero con esa metodología hemos intervenido en empresas que son muy pequeñas, que son panificadoras, ¿cierto? Pan Valle, por aquí Cocinerito, que son empresas pequeñas, ¿cierto? Pero también Colombina, pero también Vincorte, pero también Kimberly-Clark, unas con buenos resultados, otras con regulares resultados, pero igual las hemos intervenido, ¿vale? Baxter, Molinos, Alumina, Requi, Manitoba, hemos estado conociendo de muchos procesos, ¿cierto? Aquí parte de la evidencia del equipo de trabajo, estudiantes de la especialización, ¿cierto? Se capacita en la parte de uso de los equipos de medición, las visitas, y bueno, algunos de los resultados, aquí tenemos, porque los resultados que están publicados, si ustedes lo ven, están publicados en la página de la UDME. O sea, esto no es que lo muestro yo porque fueron los resultados, que no. Esto lo saqué de la página de la UDME, donde habla de cuánto aportó el trabajo del PEVI que está en la Universidad Autónoma de Occidente. Y aquí vemos los potenciales, lo que se gasta de las empresas en general. Ojo, esto es de 16 empresas, ¿cierto? De 16 empresas, pero nosotros hemos trabajado ya en 28 empresas con esto del PEVI. Y hay otras empresas que hemos estado trabajando, caso Colgate, que no hacen parte del PEVI, pero pues experiencia para los profesores y para los estudiantes. Y entre otras cosas se ganan una platica, ¿no? Que no es mala. Entonces, pues aquí tenemos nosotros cuánta energía, cuánto gas se utiliza, propano, energía eléctrica, carbón, bagazo, ya se podrán imaginar en todas las empresas que hemos estado,
Y los potenciales, miren, los consumos de CO2 y los ahorros que se logran con esos potenciales. Entonces, claro que sí, la eficiencia energética genera ahorros económicos, pero también disminuye la contaminación ambiental, disminuye el CO2. Se deja de emitir CO2 cuando uno es eficiente. ¿Es claro? Voy a dejar un espacio breve para preguntas y me excusan el problema que tuvimos tecnológico. No sé si tengan alguna pregunta los que están acá o los que están conectados. Vale, no hay preguntas, yo les agradezco mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.